a todos y todas. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos ustedes por esta asistencia concurridísima al desayuno informativo con el director de la Agencia Espacial Española. Señor director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, excelentísimos señores tenientes generales y generales del Ejército del Aire y del Espacio, excelentísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Reino de España, señores patrocinadores, representantes de distintas empresas que han hecho posible este acto. Sin su ayuda y su colaboración hubiera sido imposible, por lo que en nombre del Club Diálogos para la Democracia les agradezco a ustedes, a las empresas patrocinadoras, nuestro sincero agradecimiento. Quiero ser muy breve porque hay muchas personas que tienen el uso de la palabra. Todos ustedes han visto que en sus respectivas mesas tienen una tarjeta. Esa tarjeta es para que la rellenen si creen conveniente, hacer una pregunta al ponente, que en este caso es el director de la Agencia Espacial Española. También, si desean hacer alguna otra pregunta, algunos de los ponentes que participan en la mesa pueden hacerlo, pero entiendo que el protagonista de la película, en este caso, es el director de la Agencia Espacial Española. Por otra parte, la intervención de cada uno de los representantes de las empresas patrocinadoras, luego que no sea más de 5 minutos, porque vamos con un poco de retraso, porque ha habido todo el tema relacionado con las entrevistas para las redes sociales, y las redes sociales, sinceramente, son muy importantes en el momento que vivimos. Es lo suficientemente atractivo para haber convocado a tanta cantidad de personalidades como aquí se encuentran. Entiendo que el momento también lo es. Los cambios ante un nuevo paradigma son verdaderamente algo que no sabemos dónde van a conducir. La presidencia del pasado lunes del presidente Trump inicia un nuevo espacio, una nueva norma, una nueva época, una nueva etapa, un nuevo todo. Yo como europeo deseo que Europa sea consciente del momento y que realmente sea fuerte, unida, potencialmente importante, porque todos los europeos tenemos que estar en primera línea en ese nuevo mundo que se avecina. El espacio ha supuesto una exploración importante que ha aumentado el sentido de globalización en la sociedad mundial, pero también ha aumentado la investigación, la innovación, que me parece muy importante porque esa investigación e innovación tiene una aplicación muy directa a la sociedad civil. No quiero hablar más porque no puedo. Creo que debo ceder la palabra al primer participante ponente, que es Santiago Bolívar Piñeiro, presidente de ISDESAT. Tiene la palabra Santiago Bolívar. Lo puedes hacer desde tu asiento o desde el atril, como queráis. Desde aquí, Bien. De acuerdo. presidente. Muchísimas gracias, presidente. Querido Antonio, por darme la voz en este foro tan impresionante, por el foro
y por todos los que están aquí sentados. Y reiterando, en primer lugar, las gracias por estar aquí presentes todos ustedes. Y, bueno, en este foro se reúnen realmente todos los que más saben de espacio y de tecnología espacial en España. Cuando nombraron al excelentísimo señor don Juan Carlos Cortés Pulido, director de la Agencia Estatal, Agencia Espacial Española, yo lo llamé, te llamé Juan Carlos, y te di la enhorabuena. Y como deseamos en la Armada, te deseé suerte en tu alto cometido al servicio de España. Y aquí hoy te reitero ambas cosas, porque tú eres hoy el heredero histórico del piloto mayor del reino, que a la sazón el primero fue Américo Vespucci en el siglo XVI. Casi nada. Y en épocas similares, es verdad, en épocas similares, en cuanto a negocio y a desafío tecnológico. Antes era la alta mar y los océanos, supuestamente muy rentables, y la más avanzada tecnología del momento, el buque. Y ahora sigue siendo el espacio, la alta mar de hoy, y la más avanzada tecnología del momento, los satélites y los lanzadores. Américo Vespucci no lo tuvo fácil. Y tú, Juan Carlos, tampoco lo vas a tener fácil. Por eso, nuevamente, enhorabuena y mucha suerte. Pero claro, yo represento a Hisdesat, una empresa dedicada al espacio, y represento a Hisdesat porque soy su presidente, y especialmente en el empleo de las comunicaciones y de la observación de la Tierra. Hay un proverbio viejo que dice, y que viene al caso, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿Y qué ha hecho Hisdesat? ¿Qué mazo ha tocado a Hisdesat en relación a antes el CEDETI y ahora la Agencia Española del Espacio? Pues Hisdesat, que se crea en el 2001 para dar capacidades satelitales militares, sobre todo al Ministerio de Defensa y otros organismos gubernamentales, en el 2005 lanza el XSTAR, en el 2006 lanza el Spainsat, que siguen todavía cumpliendo con su deber después de tanto tiempo, señal de que primero se construyeron bien y segundo se manejaron bien. Después lanza el PAZ dentro del PNOTS, del Plan Nacional de Observación de la Tierra, y ahora dentro exactamente el 28, hora americana, me parece que son las 8 o 9 de la noche, lanzamos el Spainsat NG. La evolución NG1, nueva generación 1. La evolución que ha pasado y que ha acontecido en la industria nacional pasó de ser insignificante a que hoy haga el 45% del satélite más de comunicaciones más avanzado de Europa y uno de los más avanzados del mundo. Y que la industria espacial española sea capaz de hacer las antenas especialmente, totalmente con tecnología española, algo que no se había hecho en Europa. En esta línea, efectivamente, en investigación y desarrollo y en capacitación industrial, trabajamos en la misma línea que el CEDETI y que la Agencia Espacial Española. Y eso es lo que ha hecho Hisdesat. A Dios rogando y con el mazo dando, pero aportando exactamente todo eso. Juan Carlos, la verdad es que Hisdesat lo que quiere es continuar en esa línea, con el mismo nivel de colaboración, con la misma capacidad de apoyo industrial y de investigación y desarrollo que hemos tenido hasta ahora, o incluso mejorarlo. Todos sabemos que la empresa espacial española pasó, como dije antes, de la nada a, en los futuros satélites PAZ-2, se hará un 60% del satélite con tecnología española y que, bueno, que ha sido un salto impresionante, pero había vacíos que notábamos todos en la presencia en el exterior, en reuniones, en coordinación y establecer la postura de España y la toma de decisiones como país en esa línea, y efectivamente ahí vais a cubrir un gap impresionante y vais a ser, porque lo vais a hacer, capaces de hacer esa coordinación y llevar la voz espacial de España a todos los foros internacionales. Mucha suerte, como te dije, en ello, y ya sabes que Hisdesat
siempre estará contigo y con la Agencia Espacial Española. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Pedro Duque, presidente de Hispasat. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a nosotros también a este evento. Tampoco vamos a repetir mucho. Entre Hispasat e Hisdesat pues cumplimos las funciones que ha relatado el almirante Bolívar de proporcionar la autonomía estratégica en comunicaciones satelitales para España, tanto en seguridad como en la comunicación con nuestros hermanos de América. Y por otro lado, como también ha dicho el almirante, proporcionamos a las industrias españolas un escaparate y un acceso al mercado que constituyen el motor o uno de los principales motores para que las industrias españolas se desarrollen y aumenten en su capacidad tecnológica, digamos, efectiva en el mercado. Nuestra relación con los poderes públicos que proporcionan la financiación del I+D, también como ha dicho el almirante, pues es de ser, digamos, continuadores y dar en nuestra función y nuestra vocación de ser motor de la industria, dar a las industrias una reválida que les permita después saltar a mercados en los que no estemos necesariamente intermediando. Esa es la idea. Yo creo que la idea es muy buena y la idea es, creemos que se puede demostrar que ha sido muy exitosa. Como decía también el almirante, las potencias exploradoras y también los imperios han estado siempre basados en la tecnología. Y cuando España tuvo un imperio es porque tenía la mejor tecnología. Y no por otra cosa, básicamente. Y por lo tanto, ahora en momentos geopolíticos en los cuales parece que se quieren constituir imperios, nosotros queremos no estar debajo de ninguno, sino tener nuestra propia voz. Para eso necesitamos una agencia que proporcione la investigación, el desarrollo, los desarrollos básicos, el apoyo que las industrias necesitan para hacer realidad sus ideas que creen que van a ser buenas en el mercado, y también necesitan acceso. Y por lo tanto, pues nuestra coordinación espero que sea estrecha, y ahora con nuestro liderazgo que tenemos en el programa europeo de IRIS2, pues tenemos una gran oportunidad para darle un empujón más, un empujón significativo y además probablemente pues de orden de magnitud. Así que muy ilusionados con que la agencia nos proporcione la capacidad de incluir a las empresas españolas en todos nuestros proyectos. Gracias. A continuación tiene la palabra Enrique Fraga Moreira, que es director general de Sistemas Espaciales EST de GMV. Hola, me subo al atril porque después de hablar detrás de un almirante y de un astronauta o ese astronauta, la única manera de destacar un poco es subirme aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio, y gracias a todos vosotros por asistir. Es bastante espectacular verlo desde aquí, todo el mundo que se concentra en este desayuno, lo cual no deja de resaltar la importancia que tiene espacio ahora mismo. O sea, realmente estamos ante un nuevo orden y va a influir no solo en el sector, sino también en el resto del ecosistema, del día a día, de la seguridad, de la defensa. Ahora mismo espacio se va a convertir en un tractor de toda la sociedad. Entonces, digamos, la segunda parte del título, aparte del nuevo orden, es la Agencia Espacial Española. La agencia fue una cosa muy deseada durante muchos años por casi todos los que estamos aquí, y lleva un año y algo, casi dos, dentro de poco. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer, no solo felicitar, sino agradecer que esto haya pasado y el esfuerzo que están poniendo, que sin Probo realmente no somos capaces de entender, yo creo. Yo por lo menos desde mi posición me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para lograr lo que están logrando en este corto periodo de tiempo. Montar una agencia de esa magnitud
realmente merece un aplauso que yo creo que debemos de darle a toda la gente de la agencia que está, tanto nuestro director como los que están por aquí. O sea, si me podéis acompañar. En ese plano, desde GMV, claro, tenemos peticiones, Juan Carlos. Como ha dicho el almirante, no te va a ser fácil, aunque también queremos, yo creo que todos, darte todo nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer por vosotros, ahí estamos. Pero, efectivamente, está pasando algo bastante importante en lo que es el sector espacial, tanto internacional como europeo. Tenemos la fusión europea, tenemos a Tran y Musk en Estados Unidos, tenemos lo que está pasando en España. Entonces, aparte del divertimento que tenemos muchos de los que estamos aquí, necesitamos justo lo que la agencia nos va a dar. Necesitamos un portavoz, un aglutinador de los presupuestos y un catalizador de la inversión. Y esto lo necesitamos mucho, realmente. Necesitamos inversión tanto en la Agencia Espacial Europea, que siempre ha sido un vector de crecimiento para todos nosotros, como en los programas nacionales. Y esto lo sabemos todos. Pero a mí sí me gustaría remarcar el no hacerlo igual. No sé si... No tengo la solución, esto no te lo voy a poner fácil, pero sí me gustaría no seguir el modelo americano. Yo creo que los europeos no tenemos que seguir el modelo americano, tenemos que hacerlo distinto y, si es posible, tenemos que hacerlo mejor. Y España está en una situación ahora, yo diría que podría ser de privilegio si lo hacemos bien, porque tenemos cierta revolución en Alemania, cierto centralismo en Italia, Francia también está con sus movimientos estratégicos y España puede coger un poco de liderazgo adicional, un poco más de voz de lo que estamos acostumbrados, si logramos tener esa intención de hacer las cosas distinto, de aglutinar la industria, de buscar más colaboración, no tanto y sobre todo competitividad. Si logramos coordinarnos bien y buscar la competitividad desde España, podemos liderar que eso pase también en Europa, que la competitividad a veces se nos olvida y yo creo que es lo que nos hace grandes. Una empresa es grande cuando es competitiva. Todas las demás búsquedas de ser grande no creo que lleven al mismo destino. Y el espacio ahora mismo es un entorno de competición y lo que necesitamos es justo eso, buscar esa competitividad. Ha comentado Pedro el tema de la autonomía estratégica, el tema de IRIS2. De nuevo, la presencia de Hispasat a ese nivel para España, como siempre ha sido Hispasat e Hisdesat tractores, esperamos que sea parecido y esperamos que la agencia ayude a la industria española a buscar ese vector de crecimiento con este programa, que es otro de los grandes pilares, como todos sabemos. Y en ese sentido también conocer nuestros valores. O sea, lo que ha conseguido Hispasat y lo que ha conseguido Hisdesat durante estos años es un valor nacional. Lo que ha conseguido GMV, para mí, obviamente, es un valor nacional. Somos líderes en muchos sitios donde no tendría sentido que lo fuéramos desde España, líderes a nivel mundial. Pero no solo nosotros, hay muchas empresas aquí que son líderes, tenemos unas tecnologías claves que no tiene, como ha comentado, antenas activas, radares. Es bastante fascinante lo que la industria espacial española ha sido capaz de hacer hasta ahora. En ese sentido, el potenciar justo eso, el saber que España tiene de las MIZCAs más importantes en espacio de Europa, que tenemos un liderazgo en segmento terreno y no solo GMV en muchas áreas, que tenemos un dominio sobre la basura espacial, el tráfico espacial, que tenemos una predominancia también en todo lo que es, sistemas avanzados de navegación en satélites, misiones de in-orbit servicing, todo eso, intentar sacar lo mejor de ahí. Y sacarlo de una manera coordinada, no solo la política espacial, sino una política industrial todavía más fuerte y que nos coordinéis, ¿no? Que nos dirijáis. Eso es lo que un poco yo esperaría y claro, te deseo mucha suerte en esa no fácil, en un momento que no es fácil y una tarea que es todavía un poco más difícil. De nuevo, gracias a todos y muchas gracias a la agencia y muchas gracias a ti, Juan Carlos. A continuación tiene la palabra Luis Furnels, que es presidente ejecutivo del Grupo OESIA. Antonio, presidente, muchísimas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por contar con nosotros ante un elenco de no solo de empresas, sino de instituciones españolas como la que hoy ha sido capaz de reunir aquí. Antonio, felicidades. Bueno, si hay algún dominio que está llamado a cobrar cada vez más protagonismo, por supuesto que es el del espacio, ¿no? Y la verdad es que tiene una significancia no solo para cuestiones de seguridad y defensa, sino para nuestro día a día.
Difícilmente algo que esté pasando en la Tierra no está siendo conocido desde el espacio, y esa realidad cada día va a ser más importante. Por supuesto que detrás viene una industria, y ahí es donde encontramos una industria que está en permanente ebullición y en un fuerte dinamismo. Y la verdad es que esa trayectoria ascendente de la industria se basa en algo muy simple que también se ha mencionado aquí, que se llama innovación. Sí, tenemos que innovar, y eso significa invertir. Y para invertir e innovar es muy importante, Juan Carlos, que nos digas hacia dónde y dónde, y de qué manera, y que nos coordines y que hagas que realmente... Esto del espacio es ir lejos, no es llegar rápido, aunque hay quien nos hace llegar muy rápido, pero es ir lejos. Y para ir lejos tenemos que ir juntos. Y ahí tienes, Juan Carlos, nuestra confianza y, desde luego, un reto. Como ha dicho el almirante, él te llamó. Supongo que recibiste muchas llamadas. Sí, también recibiste la mía. Yo te felicité, sí, pero te dije algo más, te acompañé en el sentimiento. Digo, no sé si felicitarte o acompañarte en el sentimiento, porque tienes una tarea que solo una persona con tu trayectoria, con tu talante, puede aceptar el reto de hacerlo. Yo creo que solo por el hecho de haberlo aceptado ya tienes toda nuestra consideración. Sobre todo porque te metes en una agencia en la cual, hombre, esto del espacio está muy bien, pero si miramos lo que dicen los datos, lo que dice el informe del Foro Económico Mundial que coordinó McKinsey, dice que en el 2035 la economía del sector del espacio alcanzará alrededor del 1,8 billones de dólares. Estamos actualmente en 0,6. O sea, son 3 veces lo que va a crecer esto, a una media anual de un 9%, muy por encima de lo que va a crecer las economías, las mundiales y las locales. Por lo tanto, tenemos todos nosotros una oportunidad fantástica de seguir innovando y de seguir creciendo y de seguir tomando ese posicionamiento en la autonomía tecnológica estratégica española al servicio de la europea, pero española. Porque tenemos capacidades, como hemos demostrado. La verdad es que el sector espacial vive, como decíamos, un buen auge. Hemos crecido algo más de un 12% en los últimos años. Estamos en cerca de 1.200 millones. Y lo que es importante es que la inversión en I+D+I en este sector está creciendo. Y eso lo estamos haciendo todas las industrias. Pero tenemos que hacerlo con orden. Lo tenemos que hacer bien dirigidos. Y ahí es donde estás tú. Y hay 20.000 familias detrás, más o menos. Y también eso es una responsabilidad nuestra. A mí me gustaría remarcar lo que ha dicho el almirante, ¿no? Creo que la sensibilidad que ha mostrado la Administración para el entorno espacial, poniendo y activando los mecanismos necesarios desde los distintos estamentos, ha sido realmente algo significativo, un desafío que nuestro país, a través de la Administración, ha sabido hacer. Y no lo digo solo por la agencia, querido Juan Carlos, lo digo también porque en el 2022 nuestro querido Ejército del Aire se convirtió en el Ejército del Aire y del Espacio. Fue un primer paso. Luego vino la Agencia Espacial Española, que transmite a todos nosotros una señal esperanzadora para nuestro país y que, como bien se ha mencionado, está llamada a ser un agente dinamizador, impulsor y vertebrador del sector. Un organismo que centralice, que coordine las actividades espaciales de España, favoreciendo la tan necesaria colaboración entre los organismos y las empresas de la industria y contribuyendo a dar viabilidad y certidumbre a un sector, porque, si mal no recuerdo, además eres vicepresidente de la Agencia Europea. Por lo tanto, tenemos el camino bien marcado. Está claro que solos no lo vamos a poder hacer, pero juntos con Europa vamos a poder llegar muy lejos. Tu nombramiento creo que ha sido un extraordinario acierto, querido Juan Carlos. Ya no solo yo conocí el espacio a través de ti. La verdad es que nunca pensé que había una industria tan importante hasta que no te conocí hace algunos años en el CEDETI, ¿no? Pero yo creo que tu trayectoria, tu talante, como te decía, representa una garantía para todos nosotros para poder consolidar el papel de España como ese colaborador esencial y el socio de referencia dentro del ecosistema europeo. Yo estoy convencido de que vas a seguir impulsando, como siempre has hecho, la innovación y el desarrollo tecnológico de uso dual, porque al final ese es el futuro que nos puede garantizar a todos la sostenibilidad de nuestra industria. Creo que las líneas de actuación son coincidentes con nuestra visión.
Las líneas de actuación que siempre te han caracterizado están muy alineadas también con nuestra estrategia de inversión en tecnologías disruptivas, claves y duales, en una política de alianzas tecnológicas que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, en una internacionalización no solo de Europa, no solo a través de Europa, sino a través también del resto de los países y, por supuesto, en una hiperespecialización que nos sitúe a cada uno de los actores que estemos colaborando contigo en ser referentes en los mercados nacionales e internacionales. Solamente decirte que en las diferentes iniciativas en las que participamos actualmente, como Garbo, el GeoQKD, que son una apuesta clara por la distribución cuántica de claves y las tecnologías fotónicas, estamos también presentes, como bien sabes, en el programa SpainSat, suministrando elementos críticos para la función principal de las comunicaciones en la banda X, y seguiremos invirtiendo para que realmente las soluciones de movilidad de uso dual sean españolas a mayor abundamiento también en Europa. Estamos firmemente convencidos de que tu aportación será determinante para la industria nacional y situará la misma en el posicionamiento europeo que se merece y que esté a nivel de lo que realmente nuestra capacidad determina. Nuestras universidades producen muy buen talento, tenemos unas industrias dispuestas a invertir y al final yo creo que compartimos el objetivo de crear un mundo mejor, más eficiente, seguro y sostenible. Muchas gracias y mucha suerte, Juan Carlos. A continuación tiene la palabra Fernando García Martínez Peñalver, el director de Indra Espacio. Pues muchas gracias. Seré breve porque ustedes están desayunando y nosotros no en la mesa, con lo cual queremos tomar todos un café. Lo primero que quería hacer era felicitar a Diálogos para la Democracia después de una larguísima trayectoria de casi 50 años ya, estamos a punto de hacer un aniversario, ha sido capaz de conectar y de mantenerse en el sector, conectando con los intereses, con la actualidad, con el momento en cada evolución desde los años 70. Esto es una tarea absolutamente difícil, ¿no? Y una prueba de eso pues es la persona que ha traído hoy a esta mesa, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española. No sé qué puedo añadir a la figura de Juan Carlos Cortés que no se haya dicho ya, ¿no? Juan Carlos pues es un ingeniero aeronáutico, sobre todo, un gestor, una persona que ha defendido a la industria española allá donde ha ido, me consta, un creyente en la ciencia española y en la potencia de esa ciencia, un arquitecto de algunos de los más importantes acuerdos internacionales en los que ha firmado España, en los que ha participado España en los últimos tiempos en el ámbito del espacio, y para mí un amigo, o sea que quizás se notan estas palabras. Juan Carlos ha estado presente y yo creo que muchos de los que aquí estamos en la mesa pues así lo hemos percibido en la mayor parte de los eventos importantes que ha hecho la industria espacial o el espacio en España en los últimos años. Un ejemplo de Indra, hace algo más de una década apostó personalmente por el mundo de la vigilancia del espacio y bueno, se ha comentado ya en este sitio, eso permitió a España dotarse de una capacidad en su momento estratégica y desde luego colocó a la industria en una posición que, me atrevo a decir, en este momento es la más fuerte de Europa en este campo, ¿no? Para nosotros, hace apenas un mes, se ha firmado, fruto de todo este proceso, un contrato para un radar de vigilancia en Alemania, que es pues, uno de los contratos más importantes que ha firmado nunca Indra en Alemania, la verdad, y una muestra más de ese posicionamiento de la industria española, ¿no? Y gracias, en ese sentido, Juan Carlos, por tu entonces apoyo. Las cosas en el espacio tardan en dar frutos, pero cuando se apuesta, cuando se hace, lo dan, ¿no? Pero en este momento lo que toca es mirar hacia el futuro, ¿no? Estamos aquí sentados pensando en qué va a pasar mañana en un sector complicado, ¿no? Cuando hace unos años, hace poco se creó esta Agencia Espacial Española, yo diría que era un anhelo de la industria espacial al completo, me atrevo a decir en nombre de todos mis colegas en el sector. Llevábamos muchos años impulsándolo. Fue un acierto, un gran acierto, y otro acierto, creemos, fue el nombramiento de Juan Carlos al frente de esta agencia por su trayectoria, por su experiencia y por lo que puede aportar. El espacio está pasando por un momento complejo. Tenemos la paradoja
de que se están dando los mayores crecimientos, la mayor importancia estratégica de la historia en el espacio, es decir, todo el mundo está de acuerdo en que es absolutamente relevante para lo que está pasando, y sin embargo, el sector más tradicional del espacio está sufriendo, es un momento donde está viendo al mismo tiempo abandonos y gente nueva que está generando nuevas reglas en el ámbito del espacio, que están imponiendo nuevas reglas. En este contexto, la posición de Indra ha sido apostar por hacer las cosas de una manera distinta en este espacio, de hacer las cosas de una manera europea y ser capaces de participar en la transformación de ese espacio que se está dando, que está ya ocurriendo delante de nuestros ojos, en Europa y en España. En ese campo, el papel de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Española, de la europea también, pero de la española singularmente, va a ser muy importante, como lo ha sido en el pasado, una vez más. Es un reto. Por eso no se me ocurre un título mejor que el que se ha puesto para esta conferencia o para esta participación, la verdad. La Agencia Espacial Española y el nuevo orden. Creo que de eso se trata. No han venido ustedes a escucharme a mí, sino a Juan Carlos Cortés, así que simplemente agradecerle su presencia aquí. Yo creo que es una muestra, de verdad, del interés que este asunto hoy tiene en España. Muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Laborda Contreras, que es presidente de ICOX Soluciones. Sí, buenos días. En principio, primero, muchas gracias al Club de Diálogos para la Democracia por permitirnos o darnos la oportunidad de estar en este foro. Yo había preparado algo mucho más sencillo, pero visto las personas que están, he subido o voy a intentar subir un poco el nivel, porque hay demasiadas cosas obvias que creo que aquí están. El auditorio es muy superior tiene un nivel importante de análisis y de conocimiento. Y en primer lugar, dar enhorabuena a todos por la creación de la Agencia Espacial Española y especialmente a su director, a Juan Carlos Cortés, en el que no voy a repetir la importante misión que tiene y que todos esperamos que sea un éxito, porque será el éxito de todos. Y ya desde el principio te digo que con ICOX podéis contar desde ya para cualquier iniciativa que sea pues crecer en todo lo que todos los ponentes anteriores han estado explicando muy en detalle. La importancia del dominio de espacio es obvio y claro para todos los que estamos aquí y, por lo tanto, no voy a insistir en él. Lo que sí voy a remarcar es que es muy importante que estemos en él. No podemos perder este tren bajo ningún concepto. Y realmente, como estamos diciendo, no lo están poniendo nada fácil y el espacio se está utilizando hoy en día para todo tipo de actividades, no solo tipo de actividades económicas, sino, lógicamente, también de seguridad o algunas veces agresivas o con problemas de seguridad para todos los demás. Y todo esto tenemos que tenerlo muy presente. Por lo tanto, en el espacio tenemos que estar. Y tenemos que estar, además, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista empresarial, pero tenemos que estar con todas las capacidades que se han creado en España. Quiero recordar que todo este ecosistema que estamos hablando y que está aquí presente ha sido debido gracias mucho a la inversión pública. No quiero hacer un tema largo, pero INTA ya hace 80 años ya invertía en espacio y era el germen de lo que estamos haciendo. Para nosotros, como empresa, desde luego, la creación de Hispasat fue fundamental para poder estar en el puesto que estamos hoy, como entiendo que hay líderes en todo lo que es segmento espacial en España, y no solo en España, porque estamos suministrando muchísimos equipos también fuera, muchísimos ministerios de defensa y a otras empresas privadas de comunicaciones por satélite. O sea que este es un tema fundamental y fue uno de los motores que generó mucho de lo que hoy tenemos aquí. Y hoy en día es la realidad que tenemos, con todos los problemas que se están pasando debido a la competencia que estamos viviendo, pero ahí está, esa realidad está y es una realidad que ha ayudado a todo el sector. Posteriormente vino ISDESAT. ISDESAT ha sido también un revulsivo enorme para la industria, desde luego desde nuestro punto de vista fundamental de nuevo para que este ecosistema esté como está. Hemos hablado de tecnologías puntas,
Bien, pues es fundamental para todo esto y creo que la labor que están haciendo ahí Miguel Ángel, Santiago, por supuesto, todo el mundo que está colaborando, haciendo una labor que está ayudando enormemente a que estemos en la posición que estamos. Proyectos como la Agencia Espacial Europea, con el tema de Galileo, nos han posicionado enormemente también, por supuesto, en todo lo que ya no comunicaciones, sino lo que es geolocalización y, por supuesto, todo el tema de observación, donde también ISDESAT está colaborando enorme con los satélites como el PAZ-2, que es una maravilla de satélite como los NG-1, que los deseamos todo el éxito la semana que viene. Estaremos ahí con vosotros sufriendo el lanzamiento y cruzando todo lo que haga falta para que sea un éxito para España, ¿no? Bueno, solo mencionar esto, ¿por qué? Porque creo que ese reto se debe mantener. Si no se mantiene el reto público, las empresas no creo que tengamos en España, con la entidad que tenemos, la capacidad para estar en esta, yo entiendo, primera división en la que estamos. Primera división, entre comillas, porque decía, o hablábamos antes, de que Estados Unidos invierte el 4% de su PIB en espacio. Nosotros estamos en el 0,4%. Europa está en el 0,4%. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer muchas cosas si queremos llevar el ritmo que llevan ellos, que es muy diferente. Y además del sector público, el reto empresarial privado es enorme. No veo nadie hoy en día que pueda competir contra Elon Musk y los siguientes que van a seguir con todas las nuevas constelaciones. Este es un reto que no sé ni siquiera todavía cómo se puede afrontar, y todos sabemos, pero desde luego no podemos abandonar en absoluto el tema. Por lo tanto, creo que tenemos que coordinarnos. Yo entiendo que hay un ecosistema maduro. Maduro ya no necesita nadie que tutele a ninguna empresa que hay aquí. Todas conocen muy bien lo que hacen, tienen el conocimiento, las universidades lo tenemos, las instituciones lo tenemos, y creo que juntos, colaborando juntos, podemos afrontar, ir hacia afuera, que es donde tenemos que estar. Si no estamos, como comentaba antes Enrique, somos unas empresas competitivas, tecnológica y económicamente, no vamos a tener éxito. No vamos a tener éxito. Y todos los que estamos aquí nos necesitamos unos a otros para que ese éxito funcione, para que seamos un éxito de país, que es de lo que hoy estamos hablando y lo que deseo a todos aquí. Y nada más, solamente decir a todos que cuenten con EICOS para todo esto que he comentado y, por supuesto, desearle lo mejor a la agencia y a su director. Y lo dicho, el éxito suyo será el éxito de nosotros, y cuenta con nosotros para lo que necesites. Gracias. Quiero felicitar a todos los ponentes que han participado, porque han sido muy concretos, pero también muy incisivos en los planteamientos sobre el espacio. Y ya ahora nos cabe escuchar a Juan Carlos Cortés, el director de la Agencia Espacial Española, para que nos introduzca sobre los planes, proyectos y futuro de la Agencia Espacial. Tiene la palabra Juan Carlos Cortés. Buenos días, es un placer estar aquí. Quería empezar agradeciendo a Antonio Somos la invitación para participar en este evento, y desde luego quiero decir que es una satisfacción especial. Cuando el Consejo Rector me nombró director de la agencia, era plenamente consciente de la responsabilidad, pero también sabía lo que han podido constatar, el extraordinario sector espacial que tenemos en España. De hecho, cuando esta mañana, antes de este desayuno, bueno, pues me han hecho una pregunta afuera de cuál sería el titular, cuál sería el mayor desafío de la Agencia Espacial Española, pues me ha hecho pensar, pero lo he identificado claramente. El mayor desafío de la Agencia Espacial Española es cumplir las expectativas del sector, tan sencillo y tan complicado y tan difícil como eso. Pero bueno, la verdad es que quería compartir con ustedes una serie de reflexiones con, digamos, el centro en espacio y con diferentes planteamientos de futuro. Y, desde luego, yo tengo la costumbre, cada vez que tengo una responsabilidad nueva, entender cuál es la génesis, cuál es, digamos, la razón. Y parece una pregunta obvia, pero ¿por qué una agencia espacial? No me refiero a la española, me refiero de una manera genérica. ¿Por qué hay agencias espaciales? Está claro que el espacio es una actividad
poliedria, con muchísimos caras y muchísimas facetas que van desde la parte estratégica a la parte de soberanía, a la parte de cooperación, de vínculo para la diplomacia, muchísimas cosas. Me dejo la más importante para el final. Esta misma semana compartía con mi colega de la Agencia Espacial Portuguesa reflexiones sobre la percepción del espacio y la sociedad. Y me decía, y aquí lo comparto con ustedes, que hasta hace un par de años la mayor preocupación de la sociedad era la sostenibilidad del planeta. Pues bien, eso ha cambiado. La sostenibilidad es la segunda. La primera es la seguridad. Y para la seguridad el espacio es absolutamente fundamental. Y esa es la razón de que esta agencia tenga una doble dependencia, del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Defensa. Pero no es suficiente para, digamos, conceptualmente decir que una agencia espacial es necesaria. Hay un elemento económico, básicamente, y es que el espacio ha sido, cada vez menos, pero ha sido un bien público, y ha existido tradicionalmente un fallo de mercado en el espacio, porque, digamos, el mercado no era capaz de asignar recursos de forma eficiente sin la intervención pública. Algo similar como pueda ser un parque o el alumbrado público. Y eso ha hecho que ese componente estratégico del espacio, junto con el fallo de mercado que tradicionalmente ha tenido, haya generado agencias espaciales, que, mirando un poco la historia, las primeras agencias en el mundo se retrotraen a los años 30 del siglo pasado. Eran agencias básicamente de regulación bancaria, regulación en energía, regulación en temas como ferrocarril, etcétera. Las primeras agencias espaciales datan de los años 50. Fueron la NASA y Roscosmos las primeras. Y tenía la característica de que no eran agencias de regulación, eran agencias de gestión de programas, de inversión. Luego, bueno, posteriormente, el EGNES se creó en los años 60, la Agencia Espacial China se creó en los 90 y la Agencia Espacial Española se creó en el año 23. ¿Y eso significa que España lo ha hecho mal? Yo creo que no. Yo creo que España lo ha hecho de hecho muy bien. España es activa en el espacio desde hace más de 60 años. Estuvo presente en los programas Mercury, Gemini, Apolo, con infraestructuras como As Palomas, Robledo, Fresnedillas, y ha habido un esquema de gestión, tradicionalmente, que siempre ha estado a cargo de esta actividad estratégica. En un principio fue la CONI, la Comisión Nacional de Investigación Espacial, donde, bueno, pues durante su mandato como gestor de actividades espaciales se lanzó el primer plan nacional. El INTA realizó, yo creo que dos programas emblemáticos, el INTASAT y el INTA 300. Pero este modelo de gestión se agotó y en el año 86 la actividad espacial pivotó hacia el CEDETI. El CEDETI no era una agencia espacial tampoco, el CEDETI era una agencia de innovación que inicialmente, desde el año 86, gestionaba la mayor parte del presupuesto espacial, como un 70%, a través de la Agencia Espacial Europea. Pero claro, la situación también evolucionó. La Agencia Espacial Europea era un componente más. Había ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomento, que tenían actividad propia en espacio, tanto de gestión de proyectos como usuarios de actividades espaciales y otra panoplia de ministerios que utilizaban el espacio como una herramienta para poner en práctica sus políticas. Eso hacía que, desde hace ya unos años, la idea de una agencia espacial que, como os he dicho anteriormente, amalgamara, canalizara una voz única en el espacio fuera necesaria. Y esto ha pasado en el año 23. Pero, como decía, ¿esto significa que España lo ha hecho mal? Yo creo que no. Claro, pueden pensar, ¿qué va a decir? Tendrá que decir que sí, ¿no? Yo quito todo componente emocional y me ciño a hechos factuales. Tenemos un sector industrial competitivo, que es capaz de realizar sistemas completos, que es capaz de liderar proyectos completos. Tenemos una empresa que ha realizado el primer vuelo suborbital de Europa desde las instalaciones del Arenosillo del INTA. Tenemos empresas en toda la cadena de valor, se ha dicho que anteriormente, desde
las startups hasta los integradores, pasando por dos magníficos operadores de satélites. Tenemos también un sector científico de primer nivel, que son investigadores principales de diferentes instrumentos, que son capaces de incorporarse a programas europeos al primer nivel. Tenemos también centros tecnológicos de primera línea, como el INTA, o tenemos también instituciones científicas como el IAC o el IEC de absolutamente vanguardia. También tenemos una actividad efervescente, una actividad espacial efervescente en las regiones. Es decir, que yo creo que España ha hecho tradicionalmente sus deberes en materia espacial. De hecho, creo que España puede decir con orgullo que está en esa situación de los 10 primeros países del mundo en materia espacial. Sin embargo, yo creo que la complacencia no es buena y hay margen de mejora. Decía, estamos de ese grupo de cabeza de los 10 primeros países, pero, por ejemplo, cuando vamos a parámetros como la inversión per cápita, caemos al puesto 17, es decir, tenemos un margen de mejora. Esto es algo que conocemos perfectamente y que está en vías de solución. De hecho, desde el año 2019 se ha incorporado un incremento muy fuerte del 50% de la cuota que España canaliza a través de la Agencia Espacial Europea, que ahora mismo está en 300 millones y estamos este año, en el 25, en ciclo inversor. Es decir, que España ha cambiado de modelo recientemente, pero tiene una trayectoria muy potente, como además ha quedado patente en las intervenciones previas, en la actividad espacial. Una vez que la agencia se ha hecho, es decir, ¿qué modelo hemos elegido para esta agencia? Primero, como decía, hay una dependencia doble de defensa y de ciencia. Creo que esto es un activo importantísimo. Tenemos los dos principales componentes de la actividad espacial, la tecnología y la seguridad / la defensa. Además, se ha hecho, yo creo, de una forma bastante razonable. Esta agencia tiene un nivel administrativo 1, es decir, tiene el máximo nivel posible dentro de la Administración, tiene nivel de subsecretaría. Esto es claramente una muestra de la importancia política que se ha concedido a esta infraestructura, a este organismo. Por ley, la agencia tiene 9 fines específicos y 27 competencias, que por supuesto no les voy a relatar porque no es el objeto de esta reunión, pero sí quiero centrarme en lo que tiene que ver con el hilo conductor. La Agencia Espacial Española, y leo literalmente, integrará y coordinará las funciones que actualmente están distribuidas, aunando y concentrando la representación nacional en foros internacionales. Digamos que esto claramente deja establecido que la Agencia Espacial Española va a ser el canal para canalizar y para poder comunicar la posición española en diferentes foros. No significa que la agencia haga esto de forma independiente. La agencia nace con una vocación de cooperación. Nosotros tenemos un planteamiento donde la consulta, la cooperación, la integración de diferentes realidades forma parte de nuestro ADN. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando íbamos a Bruselas, bueno, pues había 11 ministerios con intereses en materia espacial y realmente era complicado tener una posición nacional. Esto sí se ha solucionado. La posición nacional la marca la agencia después de oír, y de forma razonada, por supuesto, al resto de ministerios. Esto nos ha permitido tener voz única en foros donde España no estaba. Yo recuerdo que el año pasado, recién nombrado, fuimos a Brasil a defender la posición española en el foro del G20 espacial, donde, bueno, pues básicamente defendimos pues un proyecto emblemático para nosotros, que es la constelación atlántica, como una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático. También nos permitió firmar los acuerdos Artemisa y nos ha permitido firmar una multitud de acuerdos de espacio con diferentes países,
tanto en Europa como fuera. Los últimos han sido en Italia, firmamos con la Agencia Espacial Italiana y con el Ejército Colombiano para cooperación en espacio. Esta agencia es una agencia de, y hemos querido que sea así, de gestión, no es de ejecución. Hay diferentes modelos. Si uno recorre, digamos, desde las agencias con más presupuesto en Europa hasta las que tienen un presupuesto menor, el CNES, el DLR, la ASI incluso, la agencia de Francia, Alemania o Italia, tienen esa doble función de gestión y ejecución. Sin embargo, a partir de Italia, la Agencia Espacial Inglesa, la UXA, nosotros vamos después de la USA por presupuesto, tenemos un planteamiento de gestión, no de ejecución. No queremos en modo alguno competir con el sector que ejecuta programas, ni con el sector público ni con el sector privado. Solamente nos interesa, digamos, poner condiciones de contorno para que el sector se desarrolle. Como decía, la agencia es un centro experto, es un centro que es la voz única de España en espacio. Y tenemos una vocación de servicio tanto al sector como al país. Y tenemos, como decía, dentro de nuestro ADN la cooperación regional, cooperación nacional, interministerial, europea e internacional. Para mí esto es absolutamente básico. Decía que somos un centro de gestión, somos un centro que planifica, con una visión estratégica. Siempre digo, en plan de, digamos, de chascarrillo, que nunca hay que confundir gestionar, donde se necesita, bueno, pues una visión estratégica, se necesita un conocimiento del sector que nos permita tomar decisiones con información parcial. Eso es lo que hacemos. No hay que confundir gestionar, que es esto, con hacer gestiones, que es otra cosa. Hacer gestiones significa plantear una realidad con, digamos, un espíritu de reacción, un espíritu reactivo. Esto es incompatible con una actividad estratégica como es el espacio. ¿Cómo estamos organizados? Muy bien, pues yo soy el director ejecutivo, pero yo reporto a los órganos de gobierno, que es el primero, la ministra, que es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, que es la presidenta de la agencia. Y reporto al Consejo Rector, que es, digamos, el órgano de gobierno colegiado de la agencia. En este Consejo Rector hay 18 miembros y están representados todos los ministerios con responsabilidad o con interés en temas espaciales. Y aparte de esto, la estructura de la agencia tiene, yo creo, una correlación absoluta con mi idea del futuro del espacio. Y tengo, bueno, pues una secretaría general, que es la que se encarga de temas internos, presupuesto, personal, informática. Tengo un gabinete, que es mucho más que un gabinete, que se encarga de dar apoyo a la dirección, pero también de un tema fundamental, que es las relaciones internacionales. Fundamental. Tengo una oficina de espacio y sociedad con el mismo rango. Todas estas direcciones que voy a relatar forman parte del comité de dirección, que su objetivo fundamental es hacer proselitismo, si me permite la expresión, de la actividad espacial. Lo que queremos hacer es que la actividad espacial sea conocida por el público. Aquí estamos la familia espacial y todos nos conocemos y sabemos la importancia del espacio, pero esto no es frecuente. Mucha gente dice, bueno, pues cómo se invierte X millones de dinero de fondos nacionales, de fondos públicos en espacio, con la cantidad de problemas que hay. La respuesta es muy fácil, porque el espacio soluciona problemas. Bueno, pues yo quiero que esta actividad sea troncal dentro de la agencia y que exista esta labor dentro de nuestra actividad directiva. Esta oficina de espacio y sociedad, insisto, es una novedad y lo que hace precisamente es comunicar cuáles son las inversiones en espacio y cuáles son los beneficios que se derivan para la sociedad. Tengo una dirección de planificación y seguridad que está a cargo de un general del Ejército del Aire, que está por aquí sentado, Juan, y que tiene una labor absolutamente fundamental. Está a cargo de hacer la estrategia, no les digo más. Es absolutamente clave dentro de la organización. Una dirección de programas de industria, que lleva, bueno, pues básicamente la representación en programas nacionales, internacionales y en programas militares. Una dirección de ciencia, tecnología e innovación, que se encarga de exploración y de generar tecnología. Y una dirección muy importante, que es la dirección de usuarios, servicios y aplicaciones. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no hacemos proyectos por el gusto de hacerlos. No, hacemos proyectos cuando tenemos un usuario final.
lanzamos proyectos finalistas. Si no hay una comunidad de usuarios que esté detrás del proyecto, creemos que no debemos acometerlo. Por eso esta dirección de usuarios, servicios y aplicaciones, que es nueva, es absolutamente fundamental. La selección de personal, bueno, pues es una selección, yo tengo que decir que tengo un equipo directivo que me apoya y que gracias al equipo directivo estamos haciendo las cosas como están saliendo. Yo me pongo en sus manos y realmente estoy absolutamente encantado porque es excepcional. Y todo el personal se ha elegido con un proceso competitivo. Se ha sacado la plaza y se ha cubierto tras un proceso de competición abierta donde se han evaluado y se han valorado los méritos. Incluso el puesto de director es un puesto que, por ley, está en el estatuto, tiene que seguir unas pautas. Se saca la convocatoria, se piden ciertos requisitos y hay un proceso donde se evalúan los diferentes candidatos. De manera que se tiene un director por 5 más 2 años, en total 7, que supone desacoplar la agencia de un ciclo político, elecciones o lo que se quiera, porque realmente se quiere que la agencia tenga un papel técnico en este, insisto, cambio o planteamiento estratégico del espacio. Como objetivo de este nivel, decía, el primero es, desde luego, cumplir expectativas. Cumplir expectativas. Y, aparte de esto, tenemos 3 objetivos, yo diría, de primer nivel. Estamos a cargo de diseñar una política espacial nacional. Nosotros lo que haremos será hacer una propuesta que luego seguirá los canales dentro de la Administración para su aprobación. Yo imagino que irá a Consejo de Ministros. Nunca ha habido, que yo sepa, una política espacial en España, que lo que va básicamente a fijar son objetivos y prioridades. También tenemos un elemento que para mí es fundamental, aunque tenemos la estrategia presente y la tenemos en la cabeza, hay que escribirla, y es el diseño y la coordinación de una estrategia espacial nacional. Aquí sí la agencia tiene autonomía. Haremos un documento que mi intención es discutirlo ad nauseam con todos los actores del sector, públicos, privados, de forma que la estrategia no sea la estrategia de la agencia, sino la estrategia estatal espacial. Y por último, un tema también que es fundamental, que es una propuesta, un borrador de anteproyecto de ley de espacio. Aparte de estos objetivos de alto nivel y que además me los he puesto, me los he fijado como temas a conseguir este año, tenemos una serie de líneas de actuación, como puede ser, bueno, pues utilizar el espacio siempre con una filosofía de mejora de la vida del ciudadano. Tenemos también que hacer una taxonomía de tecnologías y decidir su estrategia de adquisición. Temas como sostenibilidad, la exploración, las vocaciones STEM, forma parte de este elemento fundamental de la agencia. Bien, una vez visto por qué una agencia, visto qué agencia tenemos, en qué entornos actuamos. Distingo 3 niveles. Un ámbito nacional, donde esta agencia estatal se ha creado a base de agregación de competencias, presupuesto y personal de diferentes ministerios. Esto, digamos, que tiene su dificultad, para que lo voy a engañar, es, sin embargo, uno de sus mayores activos. En el ámbito nacional también vivimos un momento dulce, antes estaba referido. Se ha creado la agencia, sí, pero se han hecho más cosas. Se ha lanzado un PERTE aeroespacial con 2.800 millones que se han ejecutado, se han comprometido al 100% a día de hoy. Se ha creado el mando espacial, está por ahí Isaac, general Crespo, que es fundamental. Y se ha lanzado también, o se ha cambiado el nombre de Ejército del Aire por Ejército del Aire y del Espacio. Todo esto nos hace pensar, y yo se lo confirmo, que estamos en un momento dulce para el espacio que hay que capitalizar. Tenemos que utilizar esta situación, este apoyo político para que el espacio crezca. Dentro de los temas que tenemos, y lo que puedo contar, que tenemos entre manos es, antes también se ha hilvanado la idea, es qué queremos ser en espacio. Evidentemente, tenemos un sector espacial que conocemos perfectamente y donde les diré que queremos promover un campeón nacional. Queremos tener autonomía. Independencia es imposible. En espacio la independencia es imposible. Siempre dependemos de terceros, cualquier potencia espacial, incluida Europa. Pero, sin embargo, queremos promover la autonomía estratégica, es decir, tener capacidades troncales que
se van a desarrollar con empresas nacionales. Para mí esa es una idea absolutamente fundamental. El ámbito europeo es muy complejo, además Europa es especialmente compleja. Yo creo que en Europa hay dos casos de éxito, que son la creación de Airbus y de Ariane, y tenemos que aprender de estas lecciones pasadas. Yo siempre digo que cuanto más complejo es un problema, más europea debe ser la solución, pero en el ámbito espacial nos falta mucho, mucho. Tenemos que ordenar la geopolítica europea. La ESA son 23 miembros, ahora ha entrado Estonia en este año. Es una organización intergubernamental con su propia dinámica, con un papel claro, que es generador de tecnología. A partir del año 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea, la Unión Europea, tiene competencias específicas en espacio. Y es un actor diferente, y no tiene mucho sentido que, digamos, tengamos estos dos polos en Europa. Creo que hace falta un planteamiento integrador, un planteamiento que nos permita, tanto en la Agencia Espacial Europea como en el ámbito de la Unión Europea, maximizar el valor y maximizar los beneficios de la inversión institucional realizada. Hay cierta simetría entre las dos asociaciones y esto, créanme, es un problema que crece día a día. El presupuesto europeo, bueno, somos lo que somos. Tenemos ahora mismo, si tenemos en cuenta el total del presupuesto espacial europeo, como unos 14.000 millones de euros, un sexto de lo que invierte Estados Unidos. Se está hablando de cambios en el sector. Hay dos informes que para mí son fundamentales, que es el informe Draghi y el informe Letta. Los dos hablan del espacio como un ámbito estratégico. Se está proponiendo dentro de Europa una desregularización, que tiene el sentido, pero depende cómo se haga, donde se está pidiendo relajar la política industrial, estamos en contra. Temas como el retorno, el justo retorno, es un asunto que yo creo sinceramente que hay que revisar, pero eso significa revisar el justo retorno, pero el conjunto de la política industrial para mí es innegociable, es absolutamente fundamental. También tenemos una inflación galopante en Europa de 2 cifras, que esto lo que hace básicamente es reducir capacidad de compra. En cualquier caso, yo creo que Europa necesita, insisto, un planteamiento geopolítico diferente, que maximice la inversión que el conjunto de los países europeos hacemos. Ámbito internacional, bueno, pues le voy a dar 4 pinceladas. De los presupuestos del 2023, el 64% es Estados Unidos en materia espacial, el 12% es China, el 11% es Europa y el 3% es Rusia. Pero créanme que la inversión es relevante, pero no es toda la película. Hay muchos más componentes. Para mí, por ejemplo, el tema de kilos puestos en órbita es fundamental. Y si cogemos un periodo de los 10 últimos años, Estados Unidos ha puesto en órbita 1/3 de las toneladas de activos en el espacio, 1/3. China, 1/3. Rusia, 1/5. Y Europa, 1/10, un 8%. Es decir, tenemos muchísimo que hacer, siempre con la base de que, desde luego, Europa es una potencia espacial, pero tenemos que hacer mucho para que esto se continúe de esta manera. La evolución de la cooperación, estamos viendo, no nos gusta mucho, pero estamos viendo que hay una evolución de una cooperación multilateral en el espacio a una cooperación multipolar. Pero es así, y esto hace que estemos firmando acuerdos de cooperación con diferentes países en paralelo a nuestra participación en esa Unión Europea, etcétera. Con especial énfasis, en particular, con organizaciones como ALCE o como la Agencia Espacial Africana. Otro componente importantísimo es el nuevo presidente americano. El presidente Trump creo que tiene un planteamiento donde, esto es opinión personal, donde va a promover la tecnología. Ya lo ha anunciado ayer con la mega inversión para inteligencia artificial. Y el espacio está en el centro de la tecnología. Personalmente creo que si en Europa no tomamos ninguna acción en este sentido, la brecha espacial entre Europa y Estados Unidos se va a agrandar, se va a hacer inmensa. Ejemplos, Starship. Ariane 6 acaba de volar, es el buque insignia de Europa. Bueno, el Starship son 10 veces el Ariane 6, 10 veces. Iniciativas como Starlink, como Starshield, fundamental,
como Blue Origin, digamos, el lanzador que se ha echado al espacio hace poco. La eclosión de las constelaciones. Ahora el paradigma en espacio es revisita cero, tiempo real en telecomunicaciones, tiempo real en vídeo y tiempo real en imágenes. Y eso está muy alejado de lo que puede hacer Europa. Las constelaciones no fallan desde el punto de vista de tecnología, no, fallan desde el punto de vista de negocio. Díganme qué empresa se le dice que haga una inversión billonaria en una constelación y que los recursos o los beneficios se van a tener en 10 años. Solamente se puede hacer con un músculo financiero enorme, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero nos lleva se habla y se ha hablado en el principio del programa Iris Square. Iris Square son 200 satélites, nada que ver con Starlink. Es una reacción, pero realmente no es la respuesta europea a esta constelación. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Luego también en temas que tienen que ver con exploración, con órbita lunar, con Marte, con nuevos servicios como la minería espacial. Es decir, tenemos un sistema, una actuación internacional muy compleja y donde hay que estar permanentemente con, digamos, la antena orientada a lo que está pasando y, como decía, decidir con información parcial. Y un último tema que yo creo que es fundamental, que el espacio está saturado. Hay más de 14.000 satélites entre activos e inertes. Hay que regular. La última regulación completa de la actividad espacial data del año 67, En 5 años se ha multiplicado en los últimos, de 2019, perdón, se ha multiplicado por 5 el número de satélites activos. Es decir, esto es realmente preocupante. Bueno, y voy acabando ya. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación de la Agencia Espacial Española? Espérense y lo verán en la estrategia que está liderando Juan Sánchez, pero se las anticipo. Desde luego, para nosotros, promover el espacio como un servicio, como una infraestructura, servicio ciudadano, es absolutamente fundamental. Subir en la cadena de valor. Queremos que España, sus empresas, lideren misiones, lideren instrumentos, lideren operaciones. Y queremos que se lideren con centros de decisión aquí. ¿Por qué? Pues porque la interlocución entre la agencia y las empresas es fluida, dinámica y se basa yo creo que en una confianza mutua. Entonces nos es fundamental tener este tipo de relación. Tema de lanzadores. Bueno, pues queremos estar en los siguientes vehículos de la familia Ariane, queremos hacer especial énfasis en la reusabilidad, pero muy importante, estamos apoyando a los microlanzadores. Estamos apoyando a las empresas que lanzan o que tienen capacidad de lanzar. Como decía, hace 1 año y algo se ha lanzado desde Hermosillo el Miura 3 y se va a lanzar en el año 26 el Miura 5. Ya hemos negociado con el ECNES la apertura del Centro Espacial de la Guayana a esta operación del vehículo de PLD. Estamos también preocupados por la exploración. Tenemos 2 astronautas que queremos que pues estén dentro de la actividad espacial. Pablo volará antes de 2030. Aunque Europa tiene cuerpos de astronautas, pero no tiene una cápsula, no tiene un medio de acceso al espacio. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Estamos también pensando en la exploración lunar. Pensamos no ya en lanzar una misión a la Luna, que también, pero en dar servicios. Dentro de poco la colonia lunar va a ser una realidad y queremos dar servicios de conectividad y de posicionamiento. Nos interesa mucho también todo lo que tiene que ver con misiones tripuladas. En Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos la instalación MELISA, que está orientada a una investigación de ciclo cerrado para vuelos humanos de larga duración. En ciencia estamos promoviendo, en la filosofía que decía antes, que se lancen en el marco de la Agencia Espacial Europea misiones pequeñas, que se haga ciencia con misiones en el entorno de los varios cientos de millones de euros. ¿Por qué? Pues porque queremos liderarlas. Las últimas opciones han sido Proba 3, que se lanzó hace unos meses desde la India, y la misión Arrakis, liderada por España y orientada a estudiar la materia de energía oscura, aplicaciones, fundamental. Estamos lanzando la constelación atlántica. Esta misma semana lanzamos desde Valencia la, convocatoria para la fase de puesta en práctica. Estamos muy interesados en los gemelos digitales.
Por supuesto, LEO-PNT es una prioridad absoluta que lideramos nosotros, por cierto. Startical, para mí es un proyecto absolutamente paradigmático y troncal. Tiene todo. Son 300 satélites para subir a órbita el sistema de control de tráfico aéreo, mandando información a DSB con datos y con posición. Esto, y con voz. Y esto nos permite, bueno, pues estar a la vanguardia del sistema. Nos permite, por un lado, tecnología, por otro lado, facturación recurrente, por otro lado, operaciones, y por otro lado, nos permite tener 300 satélites que lanzar. Y aparte de esto, supone una iniciativa que ahorrará 300 millones de CO2 por año por poder maximizar, optimizar las trayectorias. Comunicaciones cuánticas, troncal. Tenemos dos proyectos, uno en el ámbito de LEO y otro en el ámbito de geoestacionario. Comunicaciones seguras, IRIS-2, con el papel de Hispasat como líder, y comunicaciones ópticas. La única forma de obtener revisita cero es con una comunicación entre satélites. Seguridad, para nosotros es un ámbito absolutamente clave, la ciberseguridad, el sistema SST, la evolución de SST a SDA, lo que tiene que ver con la lucha de asteroides en trayectoria de impacto, lo que tiene que ver con meteorología espacial y lo que tiene que ver con sostenibilidad. La misión Draco, liderada también por España, es una clara apuesta por entender cómo es la reentrada de un satélite después de su vida útil. Nuevos servicios, estamos directamente orientados a el espacio que viene, con el IOS, el servicio en órbita, la utilización local de recursos, IRRU, el tema de minería espacial, el tema de la construcción en órbita. Todo ese tipo de cosas estamos absolutamente encima de ellas. Tecnología, inteligencia artificial, temas de superconductividad, temas de fabricación aditiva, también son elementos fundamentales. Y no quiero olvidar el emprendimiento. Tenemos 5 incubadores en nuestro país que, aparte de proveer tecnología, son un elemento para la cohesión territorial, fundamental. Tenemos también un bloque tecnológico y tenemos un FILAB dentro de este ecosistema de emprendimiento que va a dar coherencia y va a transformar. Nosotros estamos poniendo, se decía también anteriormente en la introducción, el espacio, nada se puede improvisar, todo es fruto de una estrategia. Esta estrategia de los incubadores va a dar su fruto en 10 años, pero va a transformar completamente el sector espacial en la línea que les he dicho anteriormente, tener autonomía en nuestro país. Y por último, programas nacionales, programas tractores, PAZ, SpainSat, etcétera. Es decir, hay un ecosistema donde todos podemos tener cabida y donde, desde luego, la agencia es meramente un director de orquesta que cuenta con que cada uno de vosotros toquéis el instrumento que os corresponda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Cortés, por tu intervención, que yo creo que ha sido brillante y nos ha despejado muchas incógnitas sobre el futuro de la Agencia Espacial Española. A continuación vamos a dar paso al coloquio. Todos ustedes tienen una pregunta que hacer en la cartulina que está en cada mesa. Esta cartulina, las azafatas se la están llevando al moderador y el moderador puede hacer la pregunta directamente al director de la agencia. El director de la agencia puede quedarse en el atril o puede sentarse aquí. También los señores y señoras que están viendo este desayuno informativo por streaming, a quien yo aprovecho la ocasión para saludarles y que me pasan nota de que están bastantes personas viendo por streaming, en fin, esta conferencia, este desayuno informativo, pueden hacer preguntas a través del ordenador, porque tienen el correo electrónico que se les está pasando constantemente para que puedan hacer la correspondiente pregunta. Carlos de Vega, ¿qué tal, Antonio? Director del país, puede ya hacer las preguntas que crea conveniente, en fin, al director de la agencia o a los ponentes que se encuentran en la mesa.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya os digo que hay muchas preguntas. El tema es tan rico que mi idea era ir agrupándolas por temas para intentar hacer un poco de coordinación de cada una, pero es que cada pregunta es un mundo o una constelación, mejor dicho. Pero bueno, iremos poco a poco y al director de la agencia, empezando por una de uno de los asistentes, si os parece, como algunas vienen con el nombre, yo mencionaré quién la hace, las que vienen de forma anónima simplemente las preguntaré. Y la primera es de alguien que, uniendo su afición a los toros con el espacio, pregunta lo siguiente, Juan Carlos. Hay varios toros que tendrás que torear. Has mencionado un poco cuáles son los puntos estratégicos y lo que son los proyectos que tiene la agencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el más vitorino al que te enfrentas y cuáles son tus muletas? Buena pregunta, en fin, desde el punto de vista taurino. Hombre, yo creo que hay diferentes desafíos. Desde luego, yo creo que para mí el más grande y el que más me pesa es que la agencia no es un cambio donde el resto o lo anterior no existe. En la agencia heredamos, como decía, un sector extraordinario, unas capacidades extraordinarias, y para mí el mayor desafío, el mayor elemento de mi estrategia es reforzar el sector y, desde luego, esta herencia que recibimos, multiplicarla. Si la pregunta va por dificultades, dificultades propias, es decir, para mí es el objetivo fundamental y, desde luego, no me voy a distraer de él. Pero dificultades hay muchas. Imaginen que la agencia, uno de sus mayores activos, que es, como decía, el traer personal, competencias y presupuesto de 3 ministerios, 4 ministerios, que creo que es un activo, realmente creo que es una de sus mayores fortalezas. Es una pesadilla, porque evidentemente la resistencia al cambio existe, pero eso a mí no me preocupa ni me va a distraer de mi labor. Esto es una condición de contorno que lo único que hace es que tenga que tener diferentes actuaciones, pero para mí el elemento fundamental es reforzar y hacer un planteamiento de máximos con un sector que, insisto, tiene una capacidad absolutamente increíble. Amado Lorenzo Martínez pregunta qué planes están siendo elaborados para resolver el tema de la basura espacial y si también existe el proyecto de crear pequeñas naves capaces de colocar satélites a costes más pequeños. Este es un tema que nos preocupa mucho y en el MESPA, me imagino que Isaac también lo tiene como uno de sus elementos de cabecera. Es fundamental, es decir, tenemos la responsabilidad de proteger un activo de la humanidad que es el espacio. Entonces, ahora mismo decía que hay 14.000 satélites en órbita y hay muchísimos, hay millones. Si se tiene en cuenta el número de partículas, se tienen millones de basuras, de trozos de basura espacial. Esto, evidentemente, tiene 2 líneas de actuación. La primera es que no vaya más, y eso necesita una normativa. De hecho, hay una normativa en la Unión Europea que se va a empezar a discutir en mayo, cuyo elemento troncal es la sostenibilidad. Pero una normativa europea que no tenga su reflejo en normativas en el resto del mundo es totalmente inútil. Es más, puede ser contraproducente si las empresas europeas tienen unas condiciones de contorno mucho más restrictivas que el resto del mundo. Pero la única forma de que esto no vaya más es regular. Luego hay otra forma de que esto vaya menos, y es intentar lanzar misiones para deorbitar basura espacial. Esto lo hemos estado estudiando y es desde un punto de vista de coste prohibitivo. Pongo un ejemplo, no quiero decir, nombres, pero estuvimos viendo la posibilidad de deorbitar un satélite que está en órbita y que dejó de funcionar, con otro satélite que lo pudiera, coger y hacer que reentrara. El coste total eran 400 millones. Esto es absolutamente inasumible. Pero hay más opciones. El otro día, de hecho, estuvimos viendo con un instituto tecnológico de nuestro país la posibilidad de utilizar láseres para poder cambiar la velocidad de satélites y que, en el perigeo entrara en la atmósfera, se fuera enfriando y reentrara. Pero esto tampoco es la solución, porque si fuera viable, existe un problema que es creciente, y es una vez que
un satélite reentra, el berilio, el aluminio, el titanio de su estructura se vaporiza y tiene influencia, tiene impacto en los aerosoles y impactan en el clima. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Es decir, que una reentrada masiva puede suponer un problema también que hay que estudiar. Es decir, que no es un problema sencillo, es un problema acoplado, es un problema complejo, pero desde luego mi idea es tratar de utilizar bien sistemas en tierra, bien sistemas en órbita, para poder deorbitar de forma continua diferentes activos. Cuando digo en órbita me refiero a un satélite con un láser, por ejemplo, que se mantenga en órbita y vaya, digamos, deorbitando materia inerte. No me refiero a una misión dedicada, que es imposible. Saltando a toda esta parte del interés que tiene el espacio en el sector de la defensa, Juan Carlos Castilla Varía pregunta: la defensa antimisil en Europa depende en gran parte de las capacidades satélite de alerta temprana de Estados Unidos. ¿Qué lejos o cuánto de lejos está Europa en poder plantearse una capacidad autónoma de detección infrarroja de misiles? Pues la respuesta es muy sencilla, no lo sé, ¿vale? Pero vamos, yo creo que vamos en la buena línea. España ha creado su mando espacial, Francia lo tiene, Italia lo tiene y va en esa línea. Hombre, yo creo que, yo no lo sé, pero es que aunque lo supiera no creo que lo pueda decir. ¿Vale? Pregunta para Pedro Duque en este caso. IRIS-2 pretende proporcionar servicios gubernamentales y comerciales. ¿Va a proporcionar servicios a fuerzas militares europeas de los países miembros o a una futura fuerza militar europea? No sé si la respuesta es parecida a la de Juan Carlos de ahora. No, por supuesto que es completamente público que IRIS-2 pretende, sobre todo, el núcleo central de la inversión pública es para proporcionar comunicaciones seguras, de baja latencia, gubernamentales y para seguridad. Y esto se está organizando, utilizando a las empresas europeas en una colaboración público-privada, porque nos van a dar acceso a otra capacidad suplementaria para que podamos comercializarla. Y eso, digamos, que es el planteamiento completo del IRIS-2. La Unión Europea, esta vez ya sí, confía en las empresas operadoras en un esquema de colaboración público-privada para que nosotros podamos empujar a las industrias a que construyan algo bien construido, con muy buenas prestaciones, pero con los precios más bajos posibles, de tal manera que la capacidad comercial siga existiendo. Y eso se espera que tenga como consecuencia que se desarrolle una industria europea que sea capaz de ser competitiva para poder colocar todos esos nuevos desarrollos que van a hacer en mercados futuros. Parece un poco utópico, pero que yo creo que eso es precisamente el tipo de esquema que ha funcionado correctamente en los Estados Unidos. Y, por lo tanto, creemos que hacer este primer empuje de utilizar fondos públicos para desarrollar unas tecnologías que después se pretende que solamente sean, es decir, que los fondos públicos empujen a una solución comercial, es precisamente lo que hace que se desarrollen las mejores tecnologías. Y, por lo tanto, estamos muy ilusionados y conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solo de dar el servicio, sino de que, además, nuestra obligación comercial desarrolle industrias europeas de alta capacidad y de alta competitividad. Juan Carlos, de nuevo, ¿habrá un candidato español a liderar el desarrollo de un lanzador europeo capaz de competir con SpaceX? Hombre, esto yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí puedo decir es que tenemos la compañía, que es PLD, que ha realizado el primer vuelo orbital en Europa. Y hicieron una presentación en sus instalaciones de Elche no hace mucho, donde hablaban de un camino muy ambicioso, donde había un Miura Heavy, un Miura que era capaz de llevar la cápsula Lynx para vuelos tripulados. Quiero decir,
Hombre, yo creo que SpaceX es una empresa absolutamente de referencia, igual que lo es Blue Origin. Lleva más de 12 años en el mercado. Yo creo que, sinceramente, PLD tiene un futuro prometedor, pero los proyectos llevan su tiempo. Yo, desde luego, lo que tengo en mente, no veo más allá del vuelo de Miura 5 de dentro de un par de años. ¿Por qué? Pues porque es un vuelo que supone un cambio drástico frente a Miura 1. Primero se pasa de 20 kN a 90 por motor, y se pasa de un motor, se pasa a 5. Y es un lanzador bastante más grande y con más capacidad. Luego ya veremos. Pero desde luego, contestando a la pregunta, con el éxito de Miura 5, los mimbres de crecimiento existen. Y desde luego tengo que decir que desde la Agencia Espacial Española el apoyo a el futuro de lanzadores españoles es absolutamente total. De hecho, uno de los predecesores, uno de los precursores de la agencia, que es el CEDETI, es accionista de PLD. Fuimos conscientes desde el principio, yo mismo recibí a los Raúles hace 13 años, cuando el Miura era una presentación, era un PowerPoint, y creímos en ellos y seguimos creyendo en ellos. Y yo creo que la realidad nos hace pensar que no nos equivocamos entonces. Hay también algunas preguntas relacionadas con lo que decías un poco de lo que puede suponer la llegada de Trump a la Casa Blanca con los cambios, ¿no?, en todo este sector. Una es de María Luisa Fernández, analista de defensa. Recuerda que Trump dijo en su discurso que reconquistar el cosmos, refiriéndose a Marte en parte, y la pregunta es, ¿qué papel juega la energía atómica de fisión en todo esto? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante. La verdad es que cuando uno se va más allá de Júpiter, los paneles solares no valen para nada. No hay suficiente energía como para tener pues los sistemas de a bordo funcionando. Entonces, el tema de la energía atómica es un tema que hay que acometer si se quiere hacer exploración espacial. Hay otra opción, que son los RTG, que son también un sistema basado en la descomposición de material radioactivo que, pues prevé, por ejemplo, los rovers que están en la superficie marciana llevan ese sistema. Son mucho menos potentes, pero dan esa capacidad. De hecho, los Pioneer, que están ya casi saliendo del sistema solar, llevan ese sistema, RTG, insisto. Pero si queremos tener propulsión, si queremos tener energía a un nivel superior, la energía de fisión es algo que hay que tener en el radar. Y conectado un poco con esto, pero también ampliándolo a todo lo que es el continente americano, ¿cuáles son las futuras iniciativas de colaboración de la agencia española en América? Pues yo creo que esto además es tradicional. Nosotros hace pocos meses hemos firmado el acuerdo con las estaciones de espacio profundo. Se ha celebrado el 50 aniversario de la cooperación con NASA. Estamos presentes en todos los rovers que están en la superficie marciana que ha mandado la Agencia Espacial Americana. Somos la referencia en antenas activas en estos vehículos y en la estación meteorológica. Es decir, que esa línea se va a reforzar. Esa línea junto con cooperación en exploración lunar. Estuvimos no hace mucho en Washington, viendo precisamente la capacidad de negociar en diferentes programas, centrándonos en Marte, pero también la NASA nos apuntó la posibilidad de colaborar en misiones de exploración lunar. Hay también 2 o 3 preguntas relacionadas con constelación atlántica. Cuando se lancen los satélites y cuándo se lancen los satélites y cuándo se empiecen a utilizar, ¿cuándo se empezará a utilizar esta nueva estrategia? Esa es la pregunta. Bueno, pues el pistoletazo de salida lo dimos en Valencia, creo que el martes o el lunes, ya no me acuerdo, con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Va a salir físicamente la convocatoria a finales de este mes, principio del que viene. Y la idea es tener los lanzamientos en el año 27. Y cuando esto se lance, serán 8 satélites coordinados con 8 satélites portugueses que darán datos en diferentes sensores
del territorio nacional cada 3 horas. Y la idea es, por supuesto, poder utilizar esta inversión pública para desarrollar las capacidades y un mercado de aplicaciones espaciales. Por eso, todos los datos de esta constelación serán gratuitos para usuarios públicos. En cuanto a la cooperación de distintas empresas dentro de este sector, hay también algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos de la agencia ante la inversión de empresas tecnológicas privadas? ¿Cómo se va a contratar con ellas? ¿Cómo se va a coordinar esa contratación con ellas? ¿Empresas privadas? En el sector espacial, ¿cuáles son los retos de la agencia ante la inversión de empresas tecnológicas privadas? Bueno, en nuestros estatutos está claramente especificado en esa panoplia de objetivos promover la inversión privada. Ya está existiendo. De hecho, cuando lanzamos programas de tecnología orientadas al mercado, cofinanciamos al 50%. Cuando estamos invirtiendo en programas de capital riesgo con empresas privadas para promover diferentes tecnologías, ya lo estamos haciendo. Es decir, para nosotros es algo absolutamente fundamental y tiene que ver con lo que comentaba al principio de la intervención de fallo de mercado. Es decir, cada vez la parte comercial del espacio toma más fuerza y cada vez la inversión privada va a ser mayor. Pero tampoco hay que digamos, equivocarse. Cuando se habla de SpaceX, de que es una empresa privada, bueno, SpaceX ha nacido al calor de los contratos gubernamentales de NASA. Es decir, que esa transición de la entrada de capital privado va a ocurrir a medida que el espacio sea más comercial. Evidentemente, para telecomunicaciones, tenemos a Pedro, que es un claro ejemplo, es decir, el mercado existe, pero ya me contarán qué empresa va a invertir para mandar una misión a Encélado. No tiene sentido, a no ser que desarrolle tecnología que luego pueda, transferir a otros sectores. De eso somos conscientes. Es decir, que hay sectores, básicamente en aplicaciones, donde la cooperación con el sector privado es una realidad ya. En otros no. Una pregunta, mencionabas antes el informe Draghi. El informe Draghi dice esta asistente, aboga por cambiar los mecanismos de financiación a las naciones marco. ¿Es esto un reto o una oportunidad para España? No entiendo muy bien. ¿Cambiar la financiación? Los mecanismos de financiación a las naciones marco. ¿Naciones marco? No sé qué no son naciones marco, no sé yo muy bien. Pasamos a otra pregunta, si quieres, Pregunta también para ti, Juan Carlos. Son prácticamente todas para ti. La creación de un National Champion en espacio y defensa en España, ¿cómo se adecúa al desarrollo del tejido industrial en espacio por parte de la Agencia Espacial Española y la participación en la Agencia Europea del Espacio? Yo creo que el tema del campeón nacional es una idea de hace muchísimos años y va orientado a lo que comentaba al principio, es a tener una autonomía nacional para temas absolutamente troncales. Y lo comentaba también el almirante Bolívar al principio, es decir, en SpainSat hay un 40-60% de capacidad nacional. Eso es fundamental. Son programas que yo creo que es el equilibrio entre capacitación y operacionalidad, ¿no? Pero en ese sentido, lo que sí quiero dejar claro es que queremos la promoción de un campeón nacional precisamente para tener ese componente estratégico de autonomía. Pero, evidentemente, eso vale para un segmento de proyectos. La participación con diferentes empresas, en diferentes ámbitos en proyectos que supongan la inversión de miles de millones, no se pueden canalizar a través de un campeón nacional. Es decir, está orientado a una categoría diferente de proyectos. Y lo que quiero decir es que, digamos, en el medio está la virtud. Desde luego, la situación ideal es continuar participando en megaproyectos de espacio, pero tener desarrollada la capacidad nacional para nichos estratégicos. Esto es algo que ha hecho Alemania con OHB. OHB es una empresa que tiene una capacidad reconocida para liderazgo de ciertos proyectos, que es justamente el modelo donde nos miramos nosotros. Y una última pregunta, que también va un poco a la estrategia general.
¿cómo crees que vamos a poder competir en el futuro con gigantes como SpaceX o Blue Origin? Sobre todo cuando estamos hablando de órbitas bajas. Yo creo que no vas a poder competir. Es decir, yo estoy convencido. Vamos a echar un vistazo a los lanzamientos del año pasado. Arianespace ha lanzado tres vectores, tres cohetes, 3 lanzadores. Y Estados Unidos ha lanzado cerca de 136, sí, en la mayor parte de SpaceX. Es decir, yo creo que no es el planteamiento adecuado competir. Estados Unidos es un socio, pero no podemos competir con ellos. Lo que debemos hacer es, bueno, pues promover la existencia de un mercado único en Europa, de una European Act, si me permiten, pero yo creo que competir con Estados Unidos con 6 veces nuestro presupuesto de inversión no es una estrategia, yo creo, razonable. La cooperación sí. Pues, Juan Carlos, hemos completado la órbita completamente. Han quedado, creo, un par de preguntas, pero vamos. ¿Hay alguna pregunta más del público que quiera hacerlo a viva voz? La hora es un poco alta, pero estamos a tiempo. Mi pregunta es, habiendo mencionado el tema de la regulación y de que hay que llevar a cabo la regulación, hacer más regulación, pero ¿cómo se puede aplicar la regulación en el espacio cuando hay países que ya sabemos que se la quieren saltar y se la pueden saltar? Ese es el elemento fundamental. Si no hay una regulación que sea holística, aplicable a todo el sector, no tiene sentido. Es como la reglamentación para el control de CO2. Puede existir, pero si hay un país que se la salta, pues evidentemente lo que ocurre es que hay un país con una situación mejor frente al resto. Para mí, desde luego, el tema de la regulación es fundamental, pero tiene que ser una regulación completa. Si no, no cumple su objetivo, claramente. Y es lo que decía antes, la última reglamentación, digamos, de aceptación general es del año 67 del siglo pasado. Es decir, que ya es tiempo de tener un planteamiento, digamos, general, sin duda. Por ahí estaba. Feliz. Sí. Bueno. Pasa para acá para que se entienda. Cojo el micrófono, los que hay aquí. Porque no tenemos micrófonos. Desde la Atril. Sí, muchas gracias. Se habla en Estados Unidos, como se ha mencionado aquí, de reconquistar el cosmos. Esto sería como decir que ya habíamos estado allí. Puede tener que ver con lo que se ha dicho, que es Marte y la tecnología específica que se tiene que desarrollar para que se haga con éxito. Pero mi pregunta va más allá. También se dice por parte de la Administración americana que va a haber una desclasificación de documentos sobre las relaciones con lo que ocurre en todo el cosmos, lo que ocurre en el espacio. Y también se habla de un futuro pacto y negociación para que haya colonias en determinados sitios, como puede ser Australia o como puede ser Groenlandia, y lo que supone en el intercambio de información y de relaciones que cambiarían directamente nuestro paradigma, entroncaría con lo que se dice aquí del nuevo orden y del enriquecimiento mutuo, todo sea para evitar guerras espaciales. Muchas gracias. No preguntan. ¿Alguna pregunta en concreto? Si tienen algo que decir sobre esto. ¿Tú tienes algo que decir? No, la verdad es que no. Que vamos yo. Bueno, no hay nada que comentar sobre el aspecto. Otra pregunta muy rápida. Félix Fernández Merino, de OESIA. Gracias, Juan Carlos, gracias, ponente. Que tú seas el director de la Agencia Espacial Española es una extraordinaria noticia, pero más todavía por ser vicepresidente de la ESA. ¿Por qué digo ello? Porque muy orgulloso de ser europeos todos, pero primero porque somos españoles. ¿Cómo nos vas a orquestar, tal y como han dicho algunos ponentes, para que podamos ser competitivos contra otros países europeos en función sobre todo de las últimas reestructuraciones que se están produciendo en partes, en divisiones de espacio de grandes multinacionales europeas, para que efectivamente podamos ser competitivos y que no se vaya ese presupuesto europeo / nacional a ciertos vecinos que tenemos?
No sé a qué te refieres, ¿no? No, yo creo que este es un tema muy serio, es un tema que hay que entender. Es decir, yo creo que a Europa le falta tamaño. Si vemos las empresas de espacio europeas comparadas con las de otros países, otras áreas, otras regiones del mundo, tenemos una falta de tamaño. Y el tamaño importa a la hora de acometer proyectos espaciales de envergadura. Pero evidentemente que esto sea así es algo que yo lo reconozco, pero la forma en que se haga no puede ser lesiva para nuestro sector. Nosotros tenemos una situación complicada porque somos el cuarto país de la Unión, a mucha distancia del tercero, también es cierto, en materia espacial, pero competimos con los contratistas principales de otros países porque lideramos misiones. Tenemos un tamaño complicado, un tamaño que necesita tener su espacio dentro de esta potencial fusión. Lo digo porque ya está en los medios. Entonces, no puedo decir qué estamos haciendo, porque evidentemente forma parte de un tema muy sensible, pero somos plenamente conscientes de dos cosas. Primero, que esta fusión tiene que tener un impacto positivo en el sector español. Y segundo, que esta fusión puede suponer una oportunidad en cuanto a, digamos, normativa asociada a la luz verde de la Comisión para diferentes iniciativas que pueden estar dentro de este consorcio duplicadas y con una situación de monopolio. Pero vamos, somos conscientes desde hace meses de este tema, bastantes meses. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, yo creo que ya son las 11:05. Yo creo que es hora de terminar. Quiero agradecer muy sinceramente a Juan Carlos Cortés la atención, la sinceridad y la amabilidad y la contención en sus preguntas y respuestas que ha decidido en esta sala una gran idea. Creo que el espacio tiene futuro y como ese futuro puede ser relativamente próximo, yo pediría al actual director de la Agencia Espacial Europea que si dentro de un año y medio, podemos volver a vernos todos los que estamos aquí y avanzar en lo que vamos desarrollando. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Una vez más, gracias a los patrocinadores que han hecho posible esta tequila o tamida o como se quiera llamar, en fin, entre nosotros, y darles nuevamente las gracias por la atención con que han seguido todo este debate. Desde aquí se ven muy bien las caras y luego las caras eran de gran atención, no de aburrimiento. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias.